Buenos días, chicas y chicos. Hoy vamos a ver el seminario número 6, en el que vamos a estar charlando sobre los mecanismos que se ponen en marcha para mantener la homeostasis de la respuesta inmune innata y adaptativa, ya sea antimicrobiana y antitumoral. En la segunda parte de la clase vamos a estar charlando sobre la tolerancia hacia antígenos propios. Esto quiere decir cómo nuestro sistema inmune aprende a reconocer nuestros antígenos propios y diferenciarlos de los extraños, y en aquellos casos en donde hay rupturas de estos mecanismos o alteraciones en los mismos que lleva justamente a fenómenos de autoinmunidad. Este seminario es muy particular porque justamente permite integrar todos los seminarios anteriores, de tal forma que vamos a tener una visión integrada totalmente de la respuesta inmune. Bueno, entonces vamos a comenzar a charlar sobre la homeostasis de la respuesta inmune innata antimicrobiana y nos vamos a enfocar en la regulación del sistema del complemento, de los neutrófilos y de los macrófagos. Con respecto al sistema de complemento, recuerden que se trata de un conjunto de proteínas séricas que se activan en forma de cascada, y esto hace que se genere toda una serie de mediadores que van a contribuir con la respuesta inflamatoria, y no solamente eso, sino que es una cascada amplificadora. Entonces, es por eso que diversos mecanismos van a controlar la activación del sistema de complemento, y de esta forma además impiden la activación sobre las células del hospedador. De esta forma podría estar el sistema de complemento reconociendo lo que sería una célula propia de una célula extraña. Un punto clave que debemos entender en cuanto a la regulación del sistema del complemento es cómo se activa en forma de cascada, es evitar que se active desde el primer componente o bien regular puntos claves que están involucrados en la generación de mediadores inflamatorios. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos claves? Y la C3 convertasa, ya sea de la vía clásica o de la vía alterna. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo un conjunto de mediadores solubles que están relacionados con la inhibición del sistema del complemento. El primer componente es C1 inhibidor y, como su nombre lo indica, inhibe la activación de C1Q. Básicamente, como muestra el dibujo en el panel derecho, lo que hace es que disocia a C1R y a C1S de C1Q, de tal forma que queda inhibida la capacidad de C1Q de escindir a C4 y a C2. Otro factor es el factor de unión a C4, también llamado C4BP, que nuevamente, como su nombre lo indica, une a C4B de tal forma que bloquea la formación de la C3 convertasa de la vía clásica. Y otro punto interesante es que actúa como un cofactor para que pueda posteriormente actuar el factor I. Subrayen factor I porque vamos a volver sobre este factor en un ratito. Otro factor soluble que participa es el factor H. Este factor tiene la capacidad de unirse a las superficies del hospedador. En realidad se une a altos contenidos de ácidos siálicos, y en general las células de mamíferos contienen altos residuos de ácidos siálicos. Por lo tanto, sería una forma de poder distinguir entre células propias y microorganismos. Una vez que se une, lo que hace es se une a C3b, de tal forma que evita la formación de la C3 convertasa de la vía alterna. Y nuevamente este factor H también puede actuar como un cofactor para que posteriormente actúe el factor I. Aquí tenemos entonces al factor I, que es el siguiente que sigue en la lista, en donde va a escindir a C3b y C4b. En particular, en el caso de C3b, dijimos que necesitaba como cofactor al factor H. Si ustedes prestan atención, en el panel derecho tienen un esquema, un dibujo, donde se observa el factor H que está unido a C3b, y esto permite que se una al factor I de tal forma que escinde a C3b en otros subproductos con menor actividad. De la misma forma actuaría C4BP, que actúa como cofactor en el caso de C4. Y además hay otros cofactores
que se llaman CR1, MCP y MCP, que los vamos a ver en la diapositiva siguiente, ya que se tratan de mediadores de reguladores de membrana. El último en nuestra lista es el inactivador de anafilotoxinas, que lo que hace es escindir residuos de arginina terminales de C3A y de C5A, de tal forma que generan fragmentos con una actividad muchísimo menor que los originales. Con respecto a los inhibidores del sistema del complemento, ahora vamos a ver aquellos que están asociados a membrana. Y en particular, tanto CR1, DAF como MCP1 tienen como características generales de que los tres unen tanto a C3b y C4b. Y en líneas generales lo que hacen es o inhiben la formación de la C3 convertasa o aceleran la degradación de las C3 convertasas que ya están ensambladas. Entonces, veamos ahora cada ejemplo en particular. CR1 entonces se une a C3b y C4b e inhibe la formación de la C3 convertasa de ambas vías, tanto de la clásica como la de alterna. Y además lo que hace es actúa como un cofactor, de tal forma que permite que el factor I pueda inactivar a C3b y C4b. El factor DAF, también llamado factor acelerador de degradación, lo que hace es se une también a C3b y C4b e inhibe la interacción tanto con C4b y con C2 y de C3b con el factor B. O sea que lo que está impidiendo básicamente es que se ensamblen las C3 convertasas de ambas vías, tanto de la vía clásica o de la vía alterna. Y no solamente eso, cuando ya están ensambladas también lo que hace es acelerar justamente la disociación de las mismas. En el panel derecho ustedes tienen esquemas representativos de los que les estoy diciendo. El otro factor, MCP, también llamado CD46, también se une entonces a C3b y a C4b depositados sobre las células propias, y lo que hace es que las torna susceptibles a la inactivación por el factor I. Es un cofactor para el factor I. Hay ciertas síndromes, como es el caso del síndrome urémico hemolítico, que es causado por la bacteria Escherichia coli O157, que se ha visto que mutaciones tanto en MCP como también mutaciones en el factor H, lo que lleva es a una desregulación del sistema del complemento y que ciertos pacientes sean más susceptibles a este tipo de infecciones. Les cuento esto para resaltar justamente la importancia de la regulación del sistema del complemento. El último factor se trata de CD59 y lo que hace es inhibir el ensamblado del complejo de ataque lítico. Otro punto de control de la respuesta inmune innata son justamente los neutrófilos. Estuvimos viendo a lo largo de estos seminarios que los neutrófilos van a ser reclutados masivamente a focos infecciosos y por su potencial destructivo van a tener que ser eficientemente removidos del tejido inflamado. Más de 70.000 millones de neutrófilos son liberados normalmente por día desde la médula ósea a la circulación, y justamente los neutrófilos expresan una notable potencial microbicida. En una articulación, por ejemplo, en líquido sinovial de una articulación inflamada, puede llegar hasta tener 100 millones de neutrófilos por mililitro. Por lo tanto, dado el potencial microbicida que presentan, van a tener una capacidad también de lesionar tejidos propios. Esto generaría un daño colateral. De ahí la importancia en el control de los mismos. Un punto crucial del control de la respuesta inflamatoria es que los neutrófilos van a poder ir por apoptosis. La apoptosis es una forma de muerte celular con características muy particulares, donde en primer paso la membrana citoplasmática permanece intacta, por lo que el contenido celular no es liberado al medio exterior. Esto hace que justamente los DAMPs permanezcan dentro de estos cuerpos apoptóticos. Además, las células apoptóticas van a ser rápidamente removidas. Dijimos que los macrófagos van a jugar un rol crucial en la remoción o en el clearance de lo mismo.
Y por último, que es una muerte, un tipo de muerte celular genéticamente es un programa muy flexible. Esto hace que, por ejemplo, el neutrófilo tenga un rango de muerte aproximadamente entre 12 y 48 horas. En estas microfotografías lo que estamos viendo son neutrófilos que fueron marcados con naranja de acriina. Es un colorante selectivo de ácidos nucleicos y que nos permite ver los núcleos en verde. Y además es una marcación con bromuro de tirio, que es un agente intercalante y nos permite ver la viabilidad de las células. Entonces estamos viendo como en el primer panel estamos viendo a los neutrófilos viables con sus núcleos polilobulados, y miren cómo entran en apoptosis, donde se forma prácticamente una bola brillante correspondiente a la condensación de la cromatina. En la última microfotografía lo que estamos viendo es una célula fagocítica teñida, donde está fagocitando los cuerpos apoptóticos que se están viendo en azul. Por lo tanto, los macrófagos van a ser los responsables de realizar la depuración, el clearance de los cuerpos apoptóticos. Es como si fuesen los grandes basureros del sistema inmune, van a fagocitar entonces estos cuerpos apoptóticos. Actualmente está caracterizada cómo es este portal de fagocitosis, qué moléculas participan, cómo se forma este sitio en particular para la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos. Y esto es una señal para que a su vez el macrófago quede activado en un perfil antiinflamatorio. Y eso va a hacer que el macrófago quede produciendo citoquinas antiinflamatorias, en particular interleuquina 10 y TGF-beta. Entonces, los macrófagos no siempre van a quedar activados en un perfil inflamatorio, sino que al final de la respuesta inflamatoria, cuando justamente los neutrófilos están muriendo por apoptosis, ahí eso va a ser la señal para que el macrófago quede en un perfil antiinflamatorio. Así que acá tenemos una doble estrategia. Por un lado, la remoción de los cuerpos apoptóticos, bien, y por el segundo lugar, esa constituye una señal para que quede activado en un perfil alternativo. Vale la pena también aclarar que hay otras células que no son del sistema inmune que también pueden hacer fagocitosis, como fibroblastos, células musculares, células trofoblásticas, obviamente con una menor eficiencia que lo realiza el macrófago, ya que no son profesionales. Aquí entonces estamos viendo una secuencia de remoción de células apoptóticas. Esta célula apoptótica va a ser reconocida a través de ligandos específicos, en particular la fosfatidilcerina es el principal ligando que permite el reconocimiento de células apoptóticas por parte de los fagocitos, y actualmente se encuentran caracterizadas otras señales, así como también los receptores. Les decía que forman en realidad un portal de fagocitosis, de tal forma que una vez que son fagocitados, el macrófago entonces queda activado en un perfil alternativo y se caracteriza por producir interleuquina 10 y TGF-beta. Un punto importante que hay que entender es que defectos en la fagocitosis de células apoptóticas podría estar asociada justamente a procesos autoinmunes. ¿Por qué es esto? Bueno, se generaría un proceso de que se llama necrosis secundaria, en donde las células apoptóticas, al no ser removidas, finalmente logran liberar de todas formas su contenido al medio extracelular. Y dentro de ese contenido tenemos DAMPs, ¿sí? Patrones moleculares asociados al daño. Y esto hace entonces que se perpetúe el proceso inflamatorio de tal forma que genera daño. Particularmente entonces alteraciones en la fagocitosis de los macrófagos, por ejemplo, se ha visto en procesos de autoinmunidad y en particular en el caso de lupus eritematoso sistémico. Hoy en día ya sabemos claramente que los macrófagos pueden diferenciarse en distintos perfiles y el mismo macrófago a lo largo del proceso inflamatorio puede cambiar su perfil.
Originalmente se habían llamado, los pueden encontrar con el nombre de M1 y M2, haciendo analogía a TH1, TH2. La realidad es que hoy en día se ha visto que hay un degradé más amplio en los perfiles de activación. Nosotros nos vamos a focalizar básicamente en el perfil clásico, que es el que estuvimos viendo asociado a respuestas inflamatorias cuando se activan en presencia de PAMPs y por citoquinas inflamatorias con su acción antimicrobiana. Luego vimos recientemente el perfil alternativo, también llamado M2, el cual los agentes inductores es interleuquina 4, interleuquina 3, interleuquina 10, por señales se inducen por células apoptóticas, el mintos, células tumorales, prostaglandina E2 y glucocorticoides, y su acción se asocia a la producción de interleuquina 10 y TGF beta. Por último, hay un patrón que se llama reparador tisular, que está involucrado justamente en el proceso de cicatrización, donde los agentes inductores es interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 10, también por células apoptóticas, el minto, células tumorales, prostaglandina E2, glucocorticoides, y además de producir interleuquina 10 y TGF beta, producen componentes de la matriz extracelular. Este es un perfil que se ha estudiado bastante en el último tiempo, ya que el proceso de cicatrización en sí mismo comienza ni más ni menos como una respuesta inflamatoria. Luego tiene una fase de proliferación y la última que correspondería entonces a la fase de cicatrización. Hasta aquí entonces hemos visto puntos de control de homeostasis de la respuesta inmune innata, la regulación del sistema del complemento, la remoción de cuerpos apoptóticos que derivan justamente de neutrófilos, y por último la activación de los macrófagos en distintos perfiles, en particular en el perfil alternativo luego de la fagocitosis de cuerpos apoptóticos. Ahora vamos a pasar a los puntos de control de homeostasis de la respuesta inmune adaptativa. Y nos vamos a estar focalizando en la presencia de receptores inhibitorios, de células T regulatorias y de células dendríticas tolerogénicas. A modo de repaso, veamos cómo van a activarse los linfocitos T vírgenes o naïf. En este ejemplo lo que tenemos es una injuria a nivel de piel, donde justamente una bacteria de tipo extracelular accede a la dermis, donde allí se va a encontrar con las células dendríticas inmaduras. Estas son las células de Langerhans. Estas células entonces van a activarse en respuesta a los PAMPs y a respuesta a citoquinas inflamatorias. Va a disminuir la expresión de E-caderina, que la sostiene fuertemente a la dermis, y va a comenzar a migrar hacia el ganglio linfático regional. Ya dijimos entonces que las células dendríticas justamente constituyen el nexo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Durante este proceso de migración hacia el ganglio linfático, las células dendríticas maduran y justamente durante este proceso sufren una serie de cambios tanto a nivel fenotípico como funcional. Durante este proceso entonces aumenta la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, aumenta la expresión de CCR7, cuyos ligandos se encuentran expresados en la zona paracortical del ganglio, aumenta la capacidad así de presentarle a las células T naïf. De esta forma, esta célula dendrítica, que originalmente era una célula muy buena procesadora, ahora se va a convertir en una célula muy buena presentadora de antígenos. Esta célula dendrítica va a ingresar en vía linfática en la zona paracortical del ganglio, donde allí va a encontrarse con los linfocitos T vírgenes. Allí los linfocitos T vírgenes habían entrado a través de las HEB, las vénulas de endotelio alto, ya que presentan CCR7 y CD62L, y van a buscar a chequear su antígeno específico sobre la célula dendrítica. Aquí en el ganglio linfático regional, los linfocitos T para activarse van a necesitar dos señales. La primera viene dada por el reconocimiento antigénico, y esto consiste en que su TCR va a reconocer específicamente la molécula de histocompatibilidad junto con el péptido antigénico específico.
La segunda señal para continuar su activación viene dada por el reconocimiento de las moléculas coestimulatorias. El linfocito T expresa en forma constitutiva CD28 y va a reconocer en la célula dendrítica madura las moléculas coestimulatorias CD80 y CD86. A partir de allí, entonces, este linfocito T va a sufrir lo que se llama expansión clonal, donde justamente una célula madre va a dar lugar a células hijas exactamente con la misma especificidad. Este proceso de expansión clonal es realmente un proceso muy potente. Para que tengan una idea en números, una célula T naïf es capaz de entre 5 y 8 días de producir una progenie aproximadamente de 10.000 células hijas. O sea que estamos hablando realmente de un proceso muy especializado y muy potente. Al activarse, entonces, los linfocitos T van a expresar moléculas que van a ser capaces de controlar, de modular esta expansión clonal. Por un lado, se van a diferenciar a células efectoras, con los distintos perfiles efectores, con citoquinas características asociadas, pero por otra parte también van a expresar moléculas que van a controlar esta expansión clonal. Si prestan atención a esta tabla, vamos a ver el ejemplo de 3 moléculas que están inducidas después de la activación. Ellas son CTLA4, PD1 y Fas ligando. Todas ellas van a generar una señal inhibitoria. De hecho, en particular, en el caso de Fas ligando, va a inducir la apoptosis de esos linfocitos T activados. Entonces, veamos el gráfico. CTLA4, los ligandos son CD80 y CD86 y va a ser inducida luego de la activación. PD1, su ligando es PDL1 y justamente también va a ser inducida después de la activación, al igual que FASL. La diferencia está que en el caso de FASL va a inducir apoptosis. Veamos en particular cómo es el control a través de CTLA4. El linfocito T dijimos que luego de recibir la señal 1 a través de su TCR y del reconocimiento del péptido específico, necesita, además de la interacción de la segunda señal dada a través de las moléculas coestimulatorias. Entonces, esta segunda señal, a su vez, también conduce a la expresión de CTLA4 entre 24 horas y 48 horas post-activación. CTLA4 lo que va a hacer es suprimir la activación de los linfocitos T a través de 2 mecanismos. Por un lado, CTLA4 tiene mayor afinidad por las moléculas coestimulatorias y es por ello que desplaza a CD28, privando entonces a la célula T de la señal estimulatoria. Y por el otro lado, CTLA4 también transduce una señal inhibitoria hacia el linfocito T. Por supuesto, se han visto que mutaciones, entonces el CTLA4 lleva a manifestaciones de autoinmunidad, ya que constituye uno de los principales puntos de control, de freno de la respuesta de linfocitos T. Otro punto de control, de freno de la respuesta T es PD1. Esta molécula se expresa entonces en la superficie de los linfocitos T y cuando interacciona con su ligando, que puede ser el ligando PDL1 o PDL2, inhibe entonces la señalización a través del TCR. También inhibe la señalización por CD28, de tal forma que controla la proliferación T y además inhibe la producción de citoquinas y afecta la sobrevida de los linfocitos T. Por lo tanto, nuevamente, mutaciones en PD1 llevaría a manifestaciones de autoinmunidad. Se ha visto en infecciones crónicas y en cáncer una expresión alta y sostenida de PD1 en las células T de memoria. En particular, las células cuando entran en senescencia, esto es un proceso de envejecimiento, las células dejan de proliferar pero se mantienen vivas. Aumenta entonces la expresión de PD1. Entonces, si quisiésemos restaurar la funcionalidad, ¿representaría la interacción de PD1 PDL1 una oportunidad terapéutica? ¿El bloqueo de esa interacción permitiría inhibir entonces ese punto de chequeo? Efectivamente, los anticuerpos monoclonales actualmente son de uso terapéutico.
fue revolucionario la introducción de los anticuerpos monoclonales como agentes biológicos para el tratamiento de distintas enfermedades. Que pueden ser ya sean dirigidos hacia citoquinas, por ejemplo, o en este caso lo que se está buscando es inhibir los frenos de la respuesta inmune. Estamos sacando los frenos de la respuesta inmune. Entonces, en particular en el caso de PD1, esto constituye una doble estrategia. Por un lado, a nivel de ganglio linfático, donde justamente cuando interacciona la célula dendrítica con el linfocito T, estaríamos evitando la respuesta inhibitoria del linfocito T. O sea que está permanentemente encendida la respuesta efectora. Y por otra parte, también a nivel del microambiente tumoral, porque se ha visto que muchas células tumorales, como estrategia de evasión de la respuesta inmune, aumentan los ligandos de PD1, o sea, aumenta la expresión de PDL1. Entonces, a nivel local, también estaríamos evitando que las células T estén inhibidas. Les decía que la introducción de los anticuerpos monoclonales para el uso terapéutico realmente fueron revolucionarios. La técnica original, en realidad de obtención de anticuerpos monoclonales in vitro, la desarrolló Cecil Milstein y Kohler, que les valió el premio Nobel en medicina, y a partir de allí se ha avanzado enormemente en el diseño de nuevos anticuerpos y en la humanización de los mismos para tratamiento terapéutico. En este caso lo que estamos viendo es un trabajo del 2015 donde se utilizó el nivolumab para el tratamiento de melanoma. Si ustedes ven en estas gráficas, luego de 18 meses, el nivolumab aumenta significativamente la sobrevida en comparación con el tratamiento con decarbazina, que es un quimioterapéutico. Es más, si ven estas fotografías, realmente son muy impresionantes, como luego de 90 días mejoran notoriamente las lesiones. Del mismo modo que existe una estrategia para inhibir el freno del linfocito T a través de PD1, también podríamos estar pensando el bloqueo a través de CTLA4. ¿Es una oportunidad terapéutica? Obviamente que se desarrollaron anticuerpos monoclonales anti-CTLA4, y esto que estamos viendo aquí es un trabajo del año pasado, el 2019, donde se estudió luego de varios meses el tratamiento combinado tanto de el nivolumab y de ipilimumab, que justamente es el anticuerpo anti-CTLA4. Si ustedes ven en forma combinada, la curva en verde aumenta un 52% la sobrevida de los pacientes. Más aún, la toxicidad asociada, o sea, los efectos adversos, que son más que nada rash, prurito, alteraciones gastrointestinales o endocrinopatías, en forma individual es de un 25% y combinada es de un 50%. Realmente este nuevo tipo de terapia ha sido revolucionaria. Actualmente lo que hay más evidencia es el melanoma, sin embargo ya se están usando en muchos otros tipos de cáncer. Hoy solo hablamos de los puntos de chequeo a través de CTLA4 y de PD1, pero sepan que hay otras moléculas inhibitorias que se inducen luego de la activación que actualmente están siendo en estudio. De hecho, varias de ellas se encuentran en distintas fases clínicas, en distintos ensayos clínicos, así que con resultados prometedores, así que esto avanza rápidamente. Actualmente los anticuerpos bloqueantes anti-CTLA4 y PD1 se utilizan en melanoma metastásico, en cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas, en cáncer de pulmón de células pequeñas, en carcinoma de células renales, cáncer de cabeza y cuello, carcinoma uterolial, carcinoma de colon, linfoma Hodgkin, entre otros usos. Realmente estos hallazgos les valieron el premio Nobel en medicina hace muy poquito, en el 2018, a James Allison y a Onjo, han sido revolucionarios. En la bibliografía los van a encontrar con el nombre de Immune Checkpoints, porque justamente son terapias que quitan el freno entonces a la respuesta T, de tal forma que siempre estén activadas.
Otra molécula que se induce después de la activación es el ligando de Fas. Habíamos dicho que todas las células de nuestro organismo expresan Fas y en el caso de los linfocitos T los expresan luego de la activación. Esto hace que ellos mismos puedan entonces suicidarse, ya que puede interaccionar Fas con su ligando, o incluso inducir fratricidio, que sería la muerte por apoptosis de otro linfocito T. Pero este es un punto de control de la respuesta T. Acá no es que las células quedan inhibidas, sino que directamente mueren por apoptosis, del mismo modo que vimos este mecanismo que utilizan tanto las células NK como los linfocitos T CD8 citotóxicos. Alteraciones entonces en el sistema Fas ligando lleva a una respuesta inmune descontrolada. En el hombre este síndrome es linfoproliferativo autoinmune y justamente está asociada a esplenomegalia, linfadenopatías, trombocitopenia, neutropenia y anemia. Aquí en esta fotografía lo que ustedes ven es en el caso de ratones que son deficientes en Fas o en ligando de Fas y ven el aumento del vaso, eso es lo que es esplenomegalia, y el aumento notorio del tamaño de los ganglios linfáticos, justamente reflejando la falta de control de la proliferación de linfocitos T. Otro punto de control a nivel de periferia de clones autorreactivos lo constituyen las células T regulatorias. Los linfocitos T regulatorios básicamente podemos dividirlos en naturales e inducibles. Recuerden que los naturales eran aquellos que recibían señales particulares en el timo y ya emigraban como células T regulatorias, caracterizadas por la expresión de CD4, del factor de transcripción FOXP3 y de CD25, que es el receptor de alta afinidad de la interleuquina 2, particularmente de la cadena alfa. En cambio, las células inducibles, las T regulatorias inducibles, se inducen en periferia bajo distintas circunstancias, que ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Estas células T regulatorias pueden ser las TR1, que se caracterizan por producir altos niveles de interleuquina 10, las TH3, que se asocian con una producción elevada de TGF-beta, o incluso las células T regulatorias inducibles, que adquieren en periferia la expresión de FOXP3 positivas. De hecho, actualmente continúa en discusión si tanto las células inducibles como las naturales presentan algunos marcadores característicos, ya que ambos son FOXP3 positivas y por el momento todas las otras moléculas que se han identificado como potenciales marcadores fenotípicos se expresan en ambas poblaciones. En el seminario 4 ya vimos las funciones de las células T regulatorias, pero recordemos entonces o repasemos los mecanismos de acción. Uno de ellos es a través de la interacción de CTLA4 con las moléculas CD80 y 86 expresado en la célula dendrítica. Esta interacción induce en la célula dendrítica una disminución en CD80 y CD86, induce la expresión de IDO. IDO significa indolamina 2,3-dioxigenasa. Es una enzima que cataboliza el triptofano, un aminoácido esencial, y no solamente eso, sino que durante la degradación del triptofano se generan intermediarios que son tóxicos para la proliferación de los linfocitos T. Y por otra parte, esta interacción de CTLA4 con CD80 y 86 también lleva a la apoptosis de la célula dendrítica, de tal forma que estaría frenando el inicio o la activación de linfocitos T vírgenes. Otro mecanismo es a través de la producción de granzimas que induce apoptosis en la célula dendrítica. Nuevamente se estaría frenando el inicio de la respuesta adaptativa. Por otra parte, como las células T regulatorias expresan CD25, recordemos que CD25 es la cadena alfa del receptor de alta afinidad de interleuquina 2, consumen interleuquina 2. De hecho, esto fue uno de los principales problemas que retrasó su identificación in vitro, porque justamente in vitro se morían por la ausencia de interleuquina 2. Entonces, al consumir la interleuquina 2, lo que hace justamente es inhibir la diferenciación, la proliferación de linfocitos T efectores.
Y el último mecanismo tiene que ver con la producción de citoquinas inhibitorias, en particular las citoquinas características inhibitorias son TGF-beta e interleuquina 10. De hecho, la relevancia de las células T regulatorias se observa en pacientes que tienen mutado FOXP3, que es el marcador de estas células T regulatorias, donde se ve un cuadro fatal caracterizado por la poliendocrinopatía, enfermedades inflamatorias intestinales, anemia hemolítica, diabetes, tiroiditis, esplenomegalia, linfadenopatías, tormenta de citoquinas, obviamente una desregulación a múltiples niveles de la respuesta inmune. Además, una característica esencial de las células T regulatorias es que inducen una supresión antígeno específica y una supresión bystander. ¿Qué quiere decir esto? Para ejercer su efecto supresor, las células T regulatorias deben ser activadas a través de su TCR en forma específica. Pero, sin embargo, una vez que fueron activadas, el efecto supresor puede ejercerse sobre células T efectoras con otras especificidades distintas. Y esto es lo que vemos en el diagrama, donde tenemos una célula T regulatoria que es específica para el péptido A, que puede inhibir a un linfocito T efector que sea específico para el péptido A, así como también a un linfocito T efector que sea específico para el péptido B. O sea, nuevamente, que una vez que se inducen, pueden ejercer su función sobre T efectoras con otras especificidades. Otro punto de control de la respuesta inmune adaptativa viene dado por las células dendríticas tolerogénicas. Nosotros hemos visto que las células dendríticas constituyen, las convencionales o mieloides, constituyen un link esencial entre la respuesta inmune innata y adaptativa, pero en ciertas situaciones adquieren un fenotipo particular, de tal forma que participan en la tolerancia inmunológica. Aquí estamos viendo marcadores característicos, fenotípicos, relacionados con las células dendríticas tolerogénicas. En azul estamos viendo aquellas moléculas que regula su expresión, o sea que disminuye su expresión, como es el caso de las moléculas coestimulatorias, CD80, CD86, CD40, y de esta forma entonces es capaz de inducir anergia en células T. Por otra parte, disminuye la expresión de las clásicas citoquinas inflamatorias, como por ejemplo de TNF-alfa, de interleuquina 6 y de interleuquina 12. Por otra parte, upregula o aumenta la expresión de los marcadores que están indicados en el panel rojo. Esto quiere decir, aumenta la expresión, por ejemplo, de PDL1 y PDL2, de esta forma puede inhibir la respuesta efectora T, puede inducir apoptosis a través del ligando de Fas y más aún puede inducir células T regulatorias a través de la producción de citoquinas, como por ejemplo de TGF-beta y de interleuquina 10. ¿Cómo se generan entonces estas células dendríticas tolerogénicas? Se ha visto in vivo que en algunas situaciones las células inmaduras pueden capturar y procesar antígenos propios y migrar hacia los ganglios linfáticos regionales, pero llegan con un fenotipo particular. Llegan justamente con bajos niveles de moléculas coestimulatorias, es más, con un aumento en la producción de interleuquina 10 y de TGF-beta, y de esa forma se podrían inducir linfocitos T regulatorios que contribuirían a la homeostasis y a la tolerancia periférica. Aquí estamos viendo 4 grupos distintos de compuestos que pueden inducir células tolerogénicas. Les decía, uno de ellos es las citoquinas, a través, por ejemplo, de interleuquina 10, de TGF-beta y TSLP, que es la linfopoyetina de estromatímico. También por agentes químicos, por distintos tipos de drogas, por moléculas orgánicas, como es el caso de la vitamina D3, del BIP, que es el péptido vasointestinal vasoactivo, y de la producción de inmunoglobulinas intravenosas, e incluso por otros factores. La realidad es un abanico bastante importante que puede inducir estas células tolerogénicas, que realmente son muy relevantes, ya les decía, no solamente en la inducción de células T regulatorias, sino también en controlar la respuesta efectora T. Hasta aquí entonces hemos visto puntos de control de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa que llevan justamente a la homeostasis de la respuesta inmune.
o sea, como luego de determinado proceso, por ejemplo, infeccioso, el sistema inmune vuelve a su estado fisiológico. Ahora, en esta segunda parte de la clase, vamos a enfocarnos en los mecanismos de tolerancia central hacia antígenos propios. Básicamente, cómo nuestras células, nuestros linfocitos T aprenden y linfocitos B aprenden a distinguir los antígenos propios de los extraños. Entonces, estos mecanismos de inducción de tolerancia ocurren a nivel central, esto me estoy refiriendo en los órganos primarios centrales, en médula ósea y en timo, y a nivel de periferia. En caso de que falle el reconocimiento de estos antígenos propios, obviamente tendríamos procesos de autoinmunidad, ya que habría una ruptura en estos mecanismos tolerogénicos. Para entender entonces los mecanismos de tolerancia central, en el caso de los linfocitos T, tenemos que entender que en el transcurso de la ontogenia T, en el timo, se generaron centenares de millones de clones T diferentes. Y esto es lo que se conoce como repertorio T y representa la gran diversidad de TCR. Repasemos entonces lo que vimos en el seminario 4, y es que los timocitos, los inmaduros en particular, los dobles negativos tanto para CD4 como para CD8, presentan su ADN en la configuración germinal. Esto quiere decir que sus genes aún no están rearreglados. Estos genes cuentan con familias de segmentos génicos, los cuales entonces se van a reordenar a través de un proceso secuencial. Los primeros que comienzan son los rearreglos en la cadena beta, y en forma simultánea sigue la cadena gamma y delta. En general, como la mayoría de los timocitos rearreglan exitosamente la cadena beta, es por eso que la mayoría van a presentar un TCR que sea alfa-beta, y en mucha menor proporción los que son gamma-delta. Entonces, en un primer momento se rearregla la cadena beta. Esto significa que un segmento D se ubica con un segmento J, se reordenan. Esto es un proceso guiado por secuencias de recombinación específicas, en donde participan también un complejo de recombinasas, RAC1 y RAC2 y ligasas, que van a hacer el corte y en el palme a nivel de ADN. Este ADN comprendido en el medio se pierde, o sea que no hay marcha atrás de la posibilidad de otro rearreglo. Y el otro punto interesante es que RAC1 y RAC2, justamente este complejo está encendido durante la ontogenia, durante la maduración de los linfocitos T. Una vez entonces que están rearreglados los segmentos D y los segmentos J, se van a ubicar, van a sufrir un nuevo rearreglo para ubicarse con un segmento B al azar. Ahora sí, con su porción constante, este DNA rearreglado, lo que se denomina proceso de recombinación somática, va a transcribirse y a traducirse a nivel proteico. Ahí va a asociarse con una cadena alfa sustituta y constituye lo que se llama un pre-TCR. Este pre-TCR se expresa en la superficie celular, va a sufrir unas rondas, unos ciclos de proliferación, es el linfocito T, y luego va a comenzar con los rearreglos de la cadena alfa. En el caso de la cadena alfa también está codificada por familias de segmentos génicos, pero solamente por dos familias, las B y las J. Va a ocurrir nuevamente una recombinación somática, y ahora sí ese TCR queda expresando las cadenas alfa y la cadena beta. En ese estadio entonces se induce también la expresión de CD4 y CD8, y es lo que se denomina como un estadio doble positivo. Este proceso de recombinación y de aprendizaje que van a sufrir los linfocitos T va a ocurrir aquí en el timo, ¿sí? El timo es un órgano que se encuentra entonces por debajo del corazón en el hombre, y este es un esquema de su estructura básica, es multilobulado, y aquí vemos que un lóbulo contiene básicamente una corteza, una zona córtico-medular y una zona medular.
Los timocitos entonces más inmaduros se van a ubicar en la corteza y a partir de allí van a sufrir un proceso de diferenciación, y no solamente eso, sino que también van a ir migrando hacia la médula. Durante ese proceso vamos a ver que se va a encontrar con células del epitelio tímico cortical y con células del epitelio tímico medular, que también van a participar en los procesos que se denominan selección positiva y selección negativa respectivamente. Entonces, veamos más en detalle los distintos pasos que van a ocurrir. Habíamos dicho que en el estadio doble negativo, estos timocitos son muy inmaduros, presentan una alta tasa de proliferación celular y comenzaban los rearreglos en las cadenas beta del pre-TCR. Luego la cadena beta ya rearreglada se asociaba con la cadena alfa sustituta, constituyendo el pre-TCR. Entonces allí las células realizaban, les decía, unos ciclos de replicación. Y luego comenzaban los arreglos de la cadena alfa, y ahí se inducía la expresión de CD4 y CD8, y por eso pasaban a denominarse timocitos doble positivos. Ahora sí, una vez que tiene rearreglado la cadena alfa, esos timocitos ya tienen constituido su TCR. A partir de aquí van a sufrir dos procesos que están relacionados justamente con el aprendizaje o la tolerancia central, que consiste en lo que se llama la selección positiva y la selección negativa. Para ello lo que se requiere es un íntimo contacto entre los TCRs de los timocitos y los complejos péptidos MHC propios expresados por las células epiteliales, macrófagos, células dendríticas que están presentes en el timo. Los timocitos entonces cuyos TCRs no logren interaccionar con las MHC del individuo van a terminar muriendo por apoptosis. Ahora bien, aquellos timocitos capaces de interactuar con las MHC del individuo van a recibir señales a través de su TCR que, dependiéndose de su intensidad, podrán llevarlos a destinos opuestos, o pueden sobrevivir y diferenciarse o pueden morir por apoptosis. La selección positiva justamente nos va a asegurar que continúen madurando aquellos timocitos que son capaces de interaccionar en forma apropiada con las MHC del individuo, ¿sí? La selección positiva va a ser clave en la determinación de las células doble positivas a simple positivas. Vamos a ver por qué. Finalmente, no todas las células seleccionadas positivamente van a alcanzar la madurez, ya que algunas van a morir más tarde como consecuencia de la selección negativa. Durante este proceso mueren por apoptosis los timocitos que reciben señales muy intensas a través de su TCR. Tengan en cuenta que esta señal muy intensa podría representar un clon autorreactivo, y es por ello que esta señal se interpreta como inapropiada y la célula muere por apoptosis. Este timocito, entonces, este clon, sería considerado peligroso. Entonces, los timocitos que van a superar estos mecanismos de inducción de tolerancia central van a emigrar del timo como células T maduras, simple positivas y autorrestrictas. Simple positivas porque quedaron diferenciadas en linfocitos T CD4 o CD8, autorrestrictas porque aprendieron a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad propios, y también van a ser tolerantes justamente porque aprendieron a reconocer péptidos propios de extraños. Entonces, estos timocitos dobles positivos que rearreglaron su TCR deben aprender, por un lado, a reconocer las moléculas del MHC propio, y por el otro lado también distinguir péptidos propios de péptidos extraños. Estos timocitos dobles positivos se ubican en la zona cortical, y allí entonces el epitelio tímico cortical juega un rol central, porque justamente va a presentar un gran abanico de péptidos, tanto en moléculas de clase 1 como en moléculas de clase 2.
cuentan con mecanismos particulares, como por ejemplo cuentan con la expresión del timoproteosoma, que permite presentar un gran número de péptidos en moléculas de clase 1. Lo mismo vale para el cargado de las moléculas de clase 2, expresan una catepsina especial que se llama catepsina L, que permite entonces presentar mayor diversidad de péptidos en moléculas de clase 2. Entonces, estos linfocitos T doble positivos van a reconocer sobre células del epitelio tímico las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, un punto importante es que durante todo este reordenamiento se generó una gran diversidad de TCRs. Algunos de ellos directamente no van a poder reconocer las moléculas de histocompatibilidad, ni las de clase 1 ni las de clase 2. Y es por ello que la mayoría, el 96% de estos timocitos, van a morir por apoptosis. Este tipo de muerte se llama por abandono porque directamente no reciben señales de sobrevida a través de su TCR. Y justamente son la mayoría entonces de los linfocitos, de los timocitos dobles positivos, van a morir por abandono. Los que van a sobrevivir son aquellos que van a reconocer entonces las moléculas de histocompatibilidad propias. Y este proceso es lo que se denomina selección positiva. Y ocurre, lo más aceptado, es que ocurre en la zona cortical del timo. Además, durante la selección positiva, lo que ocurre es que también se van a convertir en simples positivos. Van a quedar como CD4 o como CD8. Para esto hay dos modelos, el modelo estocástico y el modelo instructivo. En particular, el modelo instructivo lo que propone es que si reconoció la molécula de histocompatibilidad de clase 1, entonces va a quedar expresando CD8 y deja de expresar CD4. Si reconoce el péptido antigénico en moléculas de MHC de clase 2, entonces queda expresando CD4 y deja de expresar CD8. Ahora bien, todos aquellos timocitos que sobrevivieron a la selección positiva van a pasar por una nueva selección que se llama selección negativa. Aquí entonces van a morir nuevamente por apoptosis los timocitos que reciben señales muy intensas a través de su TCR, luego de interaccionar con las moléculas MHC con el péptido propio, ya que sería considerada como peligrosa. Esa célula entonces, esa señal se interpreta como peligrosa, ya que podría reconocer con alta intensidad péptidos propios, entonces podría escapar a periferia un potencial clon autorreactivo. Este tipo de selección, la selección negativa, está a cargo por las células del epitelio tímico medular y también por células dendríticas que se encuentran allí en la médula, encargadas entonces de presentar también péptidos propios. Ahora bien, yo les estoy diciendo que lo que determina entonces el destino de un timocito es la señal que recibe a través de su TCR, pero esta señal puede ser una señal tanto de muerte como de sobrevida. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, y aquí lo que tenemos es el modelo de la avidez, que permite justamente entender la intensidad de la señal que está recibiendo a través de su TCR. La avidez va a depender de dos factores, uno de la afinidad del receptor y otro de la densidad de moléculas, o sea, del número de moléculas que se expresa. En una primera situación en donde este timocito, por ejemplo, ni siquiera reconoce las moléculas de histocompatibilidad propias, entonces directamente la interacción es nula. No hay señal a través de su TCR. Y esto es lo que ocurre en la muerte por abandono, cuando dijimos que mueren el 96% de los timocitos. Sigamos en el otro extremo, cuando hay una gran afinidad por el receptor y además expresado en una alta densidad de moléculas por el timocito, lo que ocurre entonces es que la señal que va a recibir a través de su TCR va a ser de muy alta avidez. Y esto es lo que es el tipo de muerte que se genera por la selección negativa.
¿Por qué? Porque este sería un clon potencialmente autorreactivo. ¿Quiénes van a sobrevivir? Bueno, aquellos que en la selección positiva recibieron señales de baja intensidad, que fueron seleccionados positivamente y que luego recibieron bajas señales de intensidad a través de su TCR. Les decía que a pesar de los mecanismos que se ponen en el timo en marcha para inducir tolerancia a nivel central, hay algunos clones autorreactivos que escapan a periferia. Y es por ello que también existen a nivel de periferia mecanismos de inducción de tolerancia. Y en ellos los que participan son los linfocitos T regulatorios. Allí, justamente en el timo, también se van a seleccionar las células T regulatorias naturales, aquellas que van a egresar del timo como células CD4 positivas, FOXP3 positivas y CD25 positivas. Si nosotros vemos la intensidad que reciben a través de su TCR para ser seleccionadas células T regulatorias naturales, es distinta. En la selección positiva reciben señales a través de su TCR, pero de una intensidad alta. Esta intensidad resulta intermedia entre las necesarias para la selección positiva y la negativa. Si vemos en el gráfico que está en el panel derecho, donde está graficada la afinidad del TCR por péptidos propios, y en el otro eje el número de timocitos, lo que vemos que para la selección positiva se requiere una intensidad tal, y en cambio en el caso de los linfocitos T regulatorios es mayor esa intensidad, o sea que resulta intermedia entre la positiva y la negativa. Entonces, del timo van a egresar células T que van a reconocer capaces de reconocer antígenos foráneos y por los cuales pasaron por los mecanismos de tolerancia central, me refiero a selección positiva y negativa. También van a egresar del timo linfocitos T autorreactivos que escaparon a estos mecanismos, pero al egresar del timo células T regulatorias naturales, estas van a poder entonces inducir tolerancia a nivel de periferia y controlar entonces esos clones T autorreactivos. Para resumir entonces los mecanismos que estamos viendo ahora, dijimos que los timocitos dobles positivos iban a sufrir una selección positiva, en donde aquellos que recibían señales a través de su TCR iban a sobrevivir, mientras que la gran mayoría iban a morir por abandono. En la selección positiva, que ocurría entonces en el epitelio tímico, por las células del epitelio tímico cortical, allí también se diferenciaban a simple positivas. Ahora bien, todos los que seleccionaron positivamente no era necesariamente que van a sobrevivir, porque van a pasar por un nuevo proceso que es la selección negativa. Y a diferencia de lo que se creía anteriormente, las células del microambiente tímico son capaces de presentar numerosas proteínas propias, incluso aquellas que comúnmente se expresan en otros tejidos. Vamos a ver en un ratito a continuación cómo ocurre en este proceso, pero gracias a este reconocimiento es que van a emigrar del timo linfocitos que van a ser simples positivos, esto quiere decir que van a ser o CD4 o CD8, autorrestrictos porque aprendieron a reconocer las moléculas de histocompatibilidad propias, y a su vez autotolerantes porque justamente tienen capacidad de reconocer péptidos propios que péptidos ajenos. Entonces vamos a tener linfocitos TCD4 positivos que van a egresar, CD8 positivos y linfocitos T regulatorios, para lo cual recibieron una señal intermedia durante el proceso de selección positiva. Ahora bien, yo les estoy diciendo que en las células del epitelio tímico, y en particular las células del epitelio tímico medular, expresan una gran cantidad de péptidos propios, incluso de proteínas extratímicas. ¿Cómo pueden llegar estas proteínas extratímicas? Porque tengamos en cuenta de que es dentro del timo y a su vez dentro de los lóbulos y a su vez dentro de la médula,
resulta bastante difícil el acceso a estos péptidos propios. Entonces, veamos qué mecanismos se ponen en marcha. Justamente, por un lado, van a acceder entonces a la zona medular del timo células dendríticas que van a venir cargadas, por ejemplo, con péptidos propios. Pero la gran característica es que la médula del epitelio tímico es un gran mosaico de péptidos propios. Hay antígenos de otros tejidos que tienen expresión ectópica en el timo. Y allí entonces les decía que gracias a este gran abanico de péptidos es que se va a poder aprender a distinguir lo propio. Ejemplos, van a haber expresión de proteínas de TSH, TRH, proteína básica de mielina, insulina, hormona de crecimiento y centenares de otras proteínas extraquímicas. Entonces, ¿cómo se expresan los antígenos propios en la médula del timo? Y esto se debe a una característica, y es que las células del epitelio tímico medular expresan el factor de transcripción AIRE, que significa Autoimmune Regulator. Este factor entonces va a permitir expresar las proteínas propias de otros tejidos en el timo. Aquí estamos viendo entonces cómo esta célula del epitelio tímico medular expresa antígenos propios, y en caso de que este timocito lo reconozca entonces con alta afinidad, va a morir por apoptosis, y este es el proceso que vimos de selección negativa. De ello se desprende que consecuencias entonces en la mutación del gen AIRE va a llevar a síndromes de tipo autoinmune. En el hombre hay un tipo de polindocrinopatía autoinmune con candidiasis y displasia ectodérmica, también llamada síndrome polindocrino autoinmune, que se debe justamente a mutaciones en el gen AIRE. Entonces, ¿por qué se debe esta falla poliendocrina y autoinmune? Bueno, justamente porque estos antígenos tisulares no van a ser reconocidos como propios, y de esta forma falla el proceso de selección negativa, escapando clones autorreactivos hacia la periferia, quienes esos clones luego van a ejercer funciones sobre nuestras propias células, dando un síndrome de autoinmunidad. Hasta aquí entonces estuvimos viendo los mecanismos que se ponen en marcha a nivel de tolerancia central. Veamos ahora aquellos mecanismos que se ponen en marcha para el control de la tolerancia periférica, para la inducción de tolerancia periférica y en particular de linfocitos T. Hay otros factores que contribuyen, justamente habiendo linfocitos autorreactivos, a que no desencadenen respuestas autoinmunes. Estos mecanismos son los que tenemos enumerados en esta diapositiva. Si ustedes ven, tienen números, acá tenemos representado 4 mecanismos que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. El primero de ellos tiene que ver con que los linfocitos T vírgenes autorreactivos no encuentran en periferia las condiciones necesarias para activarse. Y esto puede pasar por dos situaciones: por la anergia clonal, que es la ausencia de la segunda señal de activación, o por la ignorancia clonal, donde hay una densidad inadecuada. Veamos cada una de ellas un poco más en detalle. En el caso de la anergia clonal, los linfocitos T vírgenes autorreactivos no encuentran en periferia las condiciones necesarias para activarse. Esto es ausencia de la señal coestimulatoria. Entonces, recordemos que los linfocitos T necesitan para activarse la primera señal, que viene dada a través del reconocimiento de su TCR, que va a reconocer el péptido específico en el contexto de MHC de clase 2, junto con las moléculas coestimulatorias. Con ello me refiero a la interacción entre CD28, CD80 y CD86. Ahora bien, si no ocurre esta interacción de altos niveles de moléculas coestimulatorias, se induce un estado de anergia. Esto quiere decir un estado de no respuesta, y posteriormente lleva a la apoptosis. Las células dendríticas tolerogénicas vimos también que son capaces de inducir anergia. Ellas presentan bajos niveles de moléculas coestimulatorias, CD80 y CD86, acceden a los ganglios linfáticos, y de esta forma podrían entonces estar silenciando clones T autorreactivos. El segundo ejemplo es la ignorancia clonal,
donde los linfocitos T autorreactivos no encuentran en periferia las condiciones necesarias para activarse y, por ejemplo, se debe a una densidad inadecuada de complejos de péptido MHC. Para activarse, los linfocitos T requieren de un umbral de péptidos antigénicos y presentados por moléculas de MHC. Entonces, si no se llega a ese umbral de activación, no va a haber activación de los mismos. No hay entonces inducción de anergia o apoptosis, simplemente esos linfocitos T no se activan. Y este también es un punto importante porque en algunas situaciones puede revertirse, ¿sí?, esta situación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que frente a una determinada infección aumente la expresión de moléculas de MHC, se induzca la expresión de las mismas y entonces ahí sí podrían activarse potenciales clones autorreactivos. Si volvemos a nuestra lista de los factores que contribuyen a controlar clones autorreactivos en periferia, vimos entonces el punto 1 que tenía que ver con que los linfocitos T no encuentran en periferia las condiciones necesarias, vimos anergia clonal, vimos ignorancia clonal. El segundo punto tiene que ver con que los linfocitos autorreactivos se activan en periferia, pero son inhibidos, y acá ya estuvimos hablando de estos mecanismos inhibitorios. Por ejemplo, a través de los puntos de chequeo, como a través de receptores inhibitorios como CTLA4 y PD1, PDL1. Otro ejemplo que vimos es a través de las células T regulatorias, ya sean las naturales, las inducibles o incluso otras regulatorias que son FOXP3 negativas. Otro ejemplo es la de lesión clonal a través del sistema Fas y Fas ligando, que también ya vimos. Y el último tiene que ver con la presencia de sitios de inmunoprivilegio, en donde justamente no siguen las mismas reglas que cualquier otro tejido. Veamos entonces ahora la tolerancia central y periférica de los linfocitos B hacia antígenos propios. De forma análoga para lo que vimos con la tolerancia central de linfocitos T, en el transcurso de la ontogenia B que ocurre en médula ósea, se van a generar centenares de millones de clones B diferentes. Y es por ello que también van a sufrir un proceso de selección tanto en médula ósea como en vaso. Recordemos entonces que los genes de las cadenas pesadas y de la cadena liviana en los linfocitos Pro-B se encuentran en su configuración germinal. También, en forma análoga a lo que vimos para los T, están constituidos por familias de segmentos génicos, las cuales van a reordenarse para generar entonces la expresión del BCR. Los primeros rearreglos comienzan en la cadena pesada y en este estadio, que en realidad se llama estadio Pro-B, comienzan primero los rearreglos en la cadena de J, donde nuevamente participa la recombinasa RAC1, RAC2 y además las ligasas, en particular la ligasa 4. Además, recuerden que este proceso está guiado también por secuencias de señales de reconocimiento y además que estos cortes y empalmes a nivel de DNA no son precisos. Eso hace, por ejemplo, que se agregue nucleótido N o nucleótido P, por ejemplo, por la TDT o la terminasa terminal. Y esto, por lo tanto, aumenta aún más la diversidad. Entonces, una vez que están los genes DJ, este primer rearreglo, luego se van a ocurrir un nuevo rearreglo a nivel de DNA, se van a rearreglar con un gen B, de tal forma que la zona variable entonces de la cadena pesada ya queda rearreglada. Va a haber entonces una ronda, va a ocurrir la transcripción, el splicing alternativo, y esta proteína va a expresarse en membrana, la cadena pesada rearreglada, junto con una cadena que se llama alfa sustituta. Entonces, el complejo de este pre-BCR con la expresión de Ig alfa e Ig beta se va a expresar entonces en la superficie de los linfocitos pre-B. Allí también sufren unos ciclos de replicación y luego entonces van a comenzar los rearreglos en la cadena liviana. En el caso de las cadenas livianas están la configuración germinal
incluye 2 familias de segmentos génicos, los B y los J, que luego de rearreglarse, de sufrir el proceso de recombinación somática, también entonces va a ocurrir la transcripción, la traducción y finalmente va a quedar ensamblado el BCR. Estos clones ahora sí van a sufrir un proceso de selección negativa, ya sea en la propia médula ósea e incluso en el vaso. Aquí entonces tenemos resumido el desarrollo y la maduración de los linfocitos B. Entonces dijimos que los linfocitos B van los precursores en médula ósea van a estar en íntimo contacto con el estroma de médula ósea, ya que ahí cuentan con señales especiales como por ejemplo la interleuquina 7, el CSF, que es el Stem Cell Factor, CDF, que es el Stromal Derived Factor, justamente para la maduración de estos linfocitos B. Entonces, en este momento es que va aquí en médula ósea a sufrir los rearreglos de su BCR y se va a generar el gran repertorio de linfocitos B. Esto significa la gran diversidad de BCR. Ahora bien, van a pasar en el siguiente panel, lo que estamos viendo es que van a sufrir un proceso de selección negativa. Esto quiere decir que van a poder reconocer antígenos propios en médula ósea. Y aquí pueden surgir distintas instancias. Si hay una ausencia de señal a través del BCR, entonces ese linfocito B continúa su maduración como linfocito B inmaduro y va a pasar entonces va a pasar al vaso, donde nuevamente va a sufrir otro proceso de selección negativa. Ahí va a pasar por 2 procesos, 2 estadios que se llaman BTR1, que significa B transicional de tipo 1 en la zona pulp del vaso, y luego por BTR o transicional de tipo 2, que va a ocurrir en los folículos esplénicos. El punto está en que nuevamente va a ser sometido a un proceso de selección negativa, o sea que va a recibir señales a través de su BCR. Bien, si en médula ósea recibe un entrecruzamiento extensivo, ¿sí? Por ejemplo por antígenos particulados, entonces ahí tiene la chance de editar su BCR. Esto quiere decir que esta es una instancia que los linfocitos T no cuentan y se debe a que estos linfocitos B inmaduro aún tienen activado el sistema de RAG1, RAG2 y entonces pueden tener una chance de edición de su BCR. Si esto ocurre exitoso, entonces continúa la maduración, de lo contrario queda en un estado anérgico. Y en otra situación es cuando hay un entrecruzamiento leve del BCR, por ejemplo a través de antígenos solubles, donde en ese caso queda en un estado de anergia irreversible y a lo largo va a terminar muriendo en periferia. Entonces, finalmente, luego de aquellos linfocitos B que maduraron, tanto sufrieron selección negativa en médula ósea y en el vaso, van a migrar a periferia, como ahora sí linfocitos B maduros, donde justamente van a quedar en circulación y patrullar entonces los ganglios linfáticos también. En caso de que encuentre su antígeno específico, va a necesitar la segunda señal de activación que viene dada justamente por la colaboración TB y es lo que vimos en todo el seminario 5. A partir entonces de de la colaboración TB van a diferenciarse finalmente, van a formarse el centro germinal, por supuesto, van a sufrir todos los procesos que vimos en el seminario 5 de maduración y lo que se van a generar van a ser células plasmáticas productoras de anticuerpos, las cuales pueden migrar a médula ósea nuevamente para mantener la producción de anticuerpos y células plasmáticas de larga vida, y también se van a generar células B de memoria. A pesar entonces de estos mecanismos de control y estos mecanismos de tolerancia a nivel central y a nivel central en médula ósea y también a nivel de vaso, hay de todas formas ciertos clones autorreactivos que escapan.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de control en periferia de estos clones B autorreactivos? Y aquí nuevamente tenemos una lista con una serie de ejemplos. En el ejemplo 1 lo que describe es que los linfocitos B vírgenes autorreactivos no encuentran en periferia las condiciones necesarias para activarse. Y en ellos vimos anergia, que es la ausencia de la segunda señal de activación, e ignorancia clonal. Veamos un poco más cada una de ellas en detalle. En el caso de la anergia, los linfocitos B vírgenes autorreactivos no van a encontrar en periferia las condiciones necesarias para activarse. Veamos este ejemplo. Este linfocito B autorreactivo reconoce un epitope de una proteína propia. Entonces, esa proteína es internalizada, degradada y va a exponer en su superficie moléculas de MHC de clase 2 con el péptido antigénico. Ahora bien, para continuar la diferenciación de este linfocito B necesita la colaboración de un linfocito T, pero tengamos en cuenta que nuestros linfocitos T aprendieron a reconocer lo propio de lo extraño en el timo, por lo tanto, esos clones autorreactivos están eliminados. Esto significa que este linfocito B va a faltarle la colaboración con el T de tal forma que no va a poder continuar con su activación ni maduración. Otra forma entonces de no encontrar las señales suficientes en periferia para activarse es, por ejemplo, un ineficiente entrecruzamiento de receptores. Aquí no habría un crosslinking de los mismos debido justamente a las características del epitope antigénico y las señales no serían necesarias para que se active. Vale la pena notar que acá la célula no queda ni siquiera en un estado anérgico, queda tal cual. También, del mismo modo que se han descrito receptores inhibitorios para los linfocitos T, hay receptores inhibitorios para los linfocitos B. Aquí solamente vamos a ver un ejemplo, y este es el ejemplo a través del receptor Fc gamma RB2, o también llamado CD32B. En este caso, este receptor habíamos visto en los primeros seminarios que es un receptor inhibitorio. ¿Cuál sería la situación? Este linfocito B está reconociendo un epitope antigénico, pero al mismo tiempo ese antígeno se encuentra opsonizado por un anticuerpo de tipo IgG. Entonces, cuando interaccione la porción Fc gamma con el receptor CD32B, va a inducir una señal inhibitoria en el linfocito T de tal forma que no continúe con su activación. Este es un punto de control de la respuesta inmune y justamente sería uno de los mecanismos que estaría ocurriendo en etapas más tardías, por ejemplo, de una infección, donde ya incluso se están produciendo anticuerpos específicos que estarían actuando como opsoninas. Y de esta forma también es una señal, entonces dijimos, para apagar al linfocito B. Como último punto en la lista de mecanismos de control periféricos tanto para linfocitos T como para linfocitos B, encontramos los sitios inmunológicamente privilegiados. Estos sitios, aquí se los presento, ojos, testículo, cerebro, ovario y la interfase materno-fetal, no siguen las mismas reglas que en otros tejidos. Si ustedes prestan atención, estos sitios están relacionados netamente con la preservación de la especie, por lo tanto, evolutivamente, desde un punto de vista darwiniano, son extremadamente importantes y es de ello que cumplen, que se genera una barrera inmunológica, se genera una respuesta inmunológica distinta. A pesar de que cada uno de ellos tiene características particulares, podemos decir en líneas generales que hay una inducción de tolerancia hacia antígenos locales. Por otra parte, la mayoría de los sitios suelen contar con una barrera física que restringe el acceso de células inmunes, como la barrera hematoencefálica o hematotesticular, por ejemplo. Por otra parte, suelen presentar un microambiente antiinflamatorio e inmunosupresor. Aquí se producen en general citoquinas inmunosupresoras por distintas poblaciones celulares, TGF beta, interleuquina 10. Estas propias citoquinas también a su vez pueden venir de células T regulatorias que van a ser reclutadas selectivamente hacia esos sitios.
Por otra parte, estos sitios suelen tener una alta expresión de faz ligando para controlar el potencial de células efectoras que pudiesen ocasionar un daño, y por otra parte hay ciertos antígenos que son secuestrados. Esto quiere decir que no tienen acceso, no pueden ser reconocidos, y esto se debe a que tienen un bajo o nulo drenaje linfático. Como ejemplo, nosotros en la cursada también tomamos la interfase materno-fetal, que ustedes van a encontrar en la página de la materia un video donde también profundizamos sobre este tipo de sitio inmunológicamente privilegiado. Con respecto entonces a el compromiso en los sitios inmunológicamente privilegiados, y en particular con la presencia de antígenos que están secuestrados, quisiera contarles un ejemplo que tiene que ver con activación de linfocitos T autorreactivos. Por ejemplo, luego de un trauma, ya sea por la ruptura de la barrera o por una infección que lleva a la inflamación, por ejemplo en el caso de un síndrome de autoinmunidad, en el ojo, lo que puede ocurrir es la liberación de antígenos que están secuestrados intraocularmente. Estas proteínas antigénicas entonces se estarían liberando de tal forma que pueden ser tomadas por células dendríticas, de tal forma que pueden acceder a los ganglios linfáticos regionales y allí activar a linfocitos T autorreactivos. Estos antígenos secuestrados no fueron expuestos en el timo en la selección negativa, y es por ello que sí o sí se van a generar clones T autorreactivos. Estos ahora linfocitos T pueden activarse, diferenciarse a distintos perfiles efectores y ahora vía sanguínea acceder nuevamente al ojo, pero en realidad pueden acceder a los dos ojos vía sanguínea. Y allí entonces es lo que van a mediar el daño tisular. Entonces, resumiendo, hasta acá nosotros estuvimos viendo mecanismos de inducción de tolerancia, tanto a nivel central como periféricos, así como la regulación homeostática, o sea, cómo nuestro sistema inmune vuelve a su estado basal, por ejemplo, luego de una infección. En caso de que exista ruptura, ya sea de tolerancia y alteraciones en estos mecanismos homeostáticos, entonces habrá un reconocimiento y una activación de respuesta hacia antígenos propios. Ahí, en esa situación, tendríamos fenómenos de autoinmunidad, donde justamente tienen un 3% de incidencia a nivel poblacional. Hablar de enfermedades autoinmunes realmente nos llevaría un seminario entero. Y la realidad es que justamente es toda una especialización, así que aquí solamente nos vamos a remitir a ciertas características y ciertas generalidades. Por ejemplo, cuando hablamos de clasificación pueden ser órgano-específicas, como es el caso de diabetes de tipo 1, esclerosis múltiple, tiroiditis autoinmune, psoriasis, entre otras, o a nivel sistémico, donde, por ejemplo, tenemos el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea. Hay otro grupo de enfermedades autoinmunes que está asociadas a defectos en un único gen. Estas en realidad son minoritarias. Algunos de los ejemplos ya los fuimos viendo a lo largo del seminario, como por ejemplo, si están mutaciones en el gen aire, recuerdan que era el autoimmune regulator, y esta proteína actuaba como un regulador transcripcional, permitiendo la expresión ectópica de centenares o miles de proteínas presentes en tejidos periféricos en células del epitelio tímico. La patología va a ser un síndrome autoinmune poliendocrino con candidiasis mucutánea, hipoparatiroidismo, insuficiencia adrenal, tiroiditis autoinmune, diabetes de tipo 1, y en general esto nos está reflejando todo el abanico de péptidos propios que justamente no están siendo reconocidos y de tal forma van a escapar de la selección negativa, clones autorreactivos.
El mecanismo es lo que les estoy explicando, es la baja o nula expresión de numerosas proteínas de tejidos periféricos en el epitelio tímico, en particular en las células del epitelio tímico medular, lo que conduce a la selección negativa defectuosa y por lo tanto a la persistencia de células autorreactivas. Otro ejemplo que vimos asociado a factores autoinmunes también y a alteraciones en la homeostasis es CTLA4 y PD1. Estos puntos de chequeo dan distintas manifestaciones de autoinmunidad y justamente lo que está fallando es el control de la activación de los linfocitos T. También vimos como ejemplo mutaciones en FOXP3, en IPEX, que era esta poliendocrinopatía y enteropatía ligada al X, ya que falla la producción de células T regulatorias. Este síndrome realmente es muy poco frecuente y eso también nos da cuenta de la relevancia de las células T regulatorias ya desde el inicio de la tolerancia materno-fetal. Directamente desde la formación de la interfase materno-fetal. Es por eso que muchos de estos casos directamente no llegan al nacimiento. Y el último ejemplo que también vimos durante el seminario era de FAS ligando, que se asociaba a un síndrome linfoproliferativo autoinmune, ya que falla en el control de la expansión clonal, donde los linfocitos T entonces no estarían muriendo por apoptosis. Les decía que la mayoría en realidad de las enfermedades autoinmunes son de naturaleza multifactorial. En la diapositiva previa vimos las que son mutaciones en un único gen y realmente son todas, se encuentran en muy baja frecuencia. La mayoría son multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado que hay un conjunto de genes que puede ser que estén afectados y además hay una serie de factores ambientales, infecciones, tratamientos con drogas, estrés, tabaquismo, que pueden justamente contribuir a estos procesos. Hay ciertos factores de riesgos en los procesos de autoinmunidad. Hay alelos de CMH de clase 2 que están asociados a enfermedades autoinmunes. Y esto se relaciona directamente con la presentación antigénica. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el 90% de los pacientes con artritis reumatoidea severa expresan HLA DR4.1, DR4.4 o HLA DR1. Y esto se debe en particular a que hay una alta capacidad de presentar epitopes de colágeno, en realidad una secuencia aminosídica en particular, que encaja muy bien en los bolsillos o en los pockets de estas moléculas. Lo mismo se ve con el caso de la diabetes de tipo 1, donde hay una fuerte asociación con HLA de Q2 y de Q8, porque justamente hay una alta capacidad para presentar epitopes derivados de la insulina. Estos mismos genes de Q2 y de Q8 son los que se observan en los pacientes con enfermedad celíaca, que estos tienen una alta capacidad de presentar epitopes presentes en el gluten. Y lo mismo observamos con esclerosis múltiple, con ciertos alelos de clase 2 que tienen alta capacidad de presentar péptidos provenientes de la mielina. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos por ejemplo el caso de la enfermedad celíaca. Todos los pacientes que son enfermedades celíacos, en realidad creo de todas las enfermedades expuestas acá, es la de asociación más fuerte, son de Q2 o de Q8, ¿sí? Salvo algún caso excepcional, pero la mayoría son de Q2 o de Q8. Esto no quiere decir que todas las personas que sean de Q2 o de Q8 sean celíacos, sino que a esta susceptibilidad genética se deben sumar otros factores. Por ejemplo, si el bebé fue alimentado con leche materna o leche maternizada, si tuvo infecciones por rotavirus a repetición, la frecuencia de las mismas, o sea, toda una serie de factores que va a hacer de que se desarrolle el proceso autoinmune. Entonces, esto quiere decir que no todas las personas que sean de Q2 o de Q8 van a tener celiaquía.
Otros factores de riesgo en autoinmunidad son los factores ambientales. Este es el caso, por ejemplo, de mimetismo molecular, donde se generan clones T que van a reconocer antígenos específicos para un patógeno, pero por mimetismo, por parecido con antígenos propios, estos mismos clones T pueden justamente dañar células propias. Y esto es lo que pasa con el caso del estreptococo beta hemolítico del grupo A, donde justamente se van a generar en la infección para este estreptococo, se van a generar entonces clones T específicos para el mismo, pero sin embargo los antígenos son muy parecidos a ciertos antígenos del miocardio, de tal forma que generan la fiebre reumática. Y otro ejemplo es el spreading de epitopes. Spreading quiere decir como que los epitopes se desparraman, no existe la traducción literal, donde en esta situación habría un daño tisular, se estarían exponiendo entonces antígenos propios y se generaría una respuesta hacia esos antígenos. Otro mecanismo a través del cual se puede generar un síndrome de autoinmunidad es a través de la generación de neoantígenos. Lo que estamos viendo acá es lo que se llama PTI, que es una púrpura trombocitopénica inducida por fármacos. Hay numerosas drogas cuyos metabolitos pueden actuar como aptenos, uniéndose a glicoproteínas de la membrana plaquetaria e induciendo una respuesta de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos son patogénicos, son de tipo IgG y justamente estarían reconociendo neoantígenos, o sea, antígenos nuevos que se formaron por la presencia del fármaco. La PTI inducida por heparina es la más frecuente. Sin embargo, actualmente se ha reducido mucho su incidencia mediante la utilización como anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular. Veamos entonces el esquema. El factor plaquetario 4 está presente, está unido a la superficie plaquetaria y también puede ser secretado en altas concentraciones cuando la plaqueta se activa. Cuando entonces el factor plaquetario se une con la heparina, se exponen determinados epitopes que son neoantígenos y es por ello que se pueden inducir IgG. Esta inmunoglobulina entonces puede unirse a la heparina que está contactando con el PF4 en la superficie de la plaqueta y de esta forma inducir la fagocitosis de las plaquetas por macrófagos esplénicos. De esa forma el fenómeno que estaríamos observando es la trombocitopenia. Ahora bien, la IgG también puede reconocer en su conformación soluble la heparina junto con el factor plaquetario 4. Este complejo inmune, entonces, como forma de depurarlo, puede unirse a los receptores Fc de la plaqueta y esto lleva entonces a la activación de plaquetaria, a la agregación y a la liberación de sustancias procoagulantes. Y de ahí es que se produce la trombosis. De ahí viene su nombre de púrpura trombocitopénica inducida. Ahora bien, hay otros mecanismos a través de los cuales las infecciones pueden promover procesos autoinmunes, como por ejemplo, generar gradientes de quimoquinas que atraigan clones autorreactivos al sitio de infección, aumentar la densidad de moléculas coestimulatorias en las células presentadoras de antígenos para activar los clones autorreactivos. Esto serían ejemplos de ruptura de la ignorancia clonal, porque en el caso de la ignorancia clonal, los clones autorreactivos permanecían con capacidad de activarse en determinadas situaciones. Aumentar la presencia de citoquinas proinflamatorias en el sitio de activación, de esa forma se potencia la actividad de clones autorreactivos. Por último, vamos a ver dos ejemplos de autoinmunidad, uno que es la esclerosis múltiple y más adelante la psoriasis. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? La realidad es que todavía los mecanismos de iniciación continúan en investigación. Lo más aceptado hasta el momento sería que los linfocitos T activados atraviesan la barrera hematoencefálica y allí tienen capacidad de atacar y de dañar las vainas de mielina y por lo tanto las fibras nerviosas. De esta forma hay una obstrucción de la señal o un enlentecimiento de la señal.
Más aún, estos daños pueden visualizarse a través de MRI, a través de resonancia magnética, donde se pueden visualizar procesos de cicatrización o incluso de placas que justamente reflejan que no pueden repararse el daño generado en la mielina. Entonces, veamos qué pasa con la mielina y las fibras nerviosas. Lo que estamos viendo aquí es una secuencia de daño donde en amarillo tenemos representado las vainas de mielina. En la primera situación sería una fisiológica, luego habría un daño, el cual si los clones autorreactivos continúan atacando, termina en que se corta el axón. En el panel derecho lo que estamos viendo son imágenes de resonancias magnéticas de un cerebro normal y con las lesiones características o las placas características de la esclerosis múltiple. La mielina tiene cierta capacidad para repararse a sí misma y el potencial de la reparación entonces de la mielina continúa siendo un área muy intensa de investigación por el momento. Sin embargo, una vez que los axones están dañados, ya no pueden repararse. Justamente debido a que el daño axonal puede ocurrir incluso en las primeras etapas de la enfermedad, apenas se diagnostica la esclerosis múltiple, debe considerarse el tratamiento muy temprano con medicamentos y sobre todo con aquellos que sean modificadores de la enfermedad. Aquí estamos viendo toda una serie de posibles síntomas y como ustedes ven, realmente hay una variedad muy grande, desde fatiga, dificultades cognitivas, ceguera, dolor, espasticidad. Realmente son muy amplios todo este listado y los pacientes también puede ser que presenten de 1 a 3 síntomas nada más o realmente muchos más. De todos los más comunes es considerado la fatiga. Aquí entonces estamos viendo cómo sería la migración y la función efectora de las células T en el sistema nervioso central y lo que se utilizó es un modelo de encefalomielitis autoinmune experimental. Entonces, después de la inmunización con antígenos de mielina y con justamente con adyuvantes, las células dendríticas lo que ocurriría es que se van a activar en los ganglios linfáticos regionales, se van a activar por la presencia de receptores TOL y por la presencia de péptidos derivados de la mielina, de tal forma que esos linfocitos T vírgenes van a generar células efectoras. Estas pueden ser tanto del perfil de tipo Th1 como de tipo Th17. Estas células efectoras van a ingresar al torrente sanguíneo y de allí se dirigen hacia el sistema nervioso central. Se produce entonces la ruptura de la barrera hematocefálica, lo que permite el reclutamiento además de otras células inflamatorias al sistema nervioso central. Entonces, las células T efectoras que ingresan encuentran sus antígenos de mielina y se reactivan, además de que pueden activarse también a través de células de la microglia. Esto hace como resultado que se recluten nuevas poblaciones celulares y no solamente esto, sino que haya producción de proteasas, de glutamato, de especies reactivas del oxígeno y también de otros citotóxicos que van a promover justamente el daño a la mielina. El daño en particular de la vaina de mielina que va a rodear los axones va a ser seguido entonces por el daño axonal y esto es lo que lleva al deterioro neurológico. El último ejemplo que vamos a ver es el de la psoriasis. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta en primer lugar a la piel, tiene una prevalencia entre el 1 al 3% de la población y se caracteriza por la presencia de placas en la piel engrosadas y enrojecidas y generalmente bien delimitadas. Si nosotros vemos la histología, se caracteriza por una hiperplasia de la piel, lo que se llama acantosis, y presencia de un infiltrado inflamatorio. Miren por favor los cortes y tinciones con hematocilina eosina que tienen en el panel derecho de la diapositiva, donde en el primer caso lo que están viendo es una piel normal,
y miren, por ejemplo, en la lesión obtenida de la psoriasis, cómo hay justamente una hiperplasia de la piel, una acantosis, y no solamente eso, sino el marcado infiltrado leucocitario. Con respecto a la patogenia de la psoriasis, las células Th17 cumplen un rol central. El mecanismo propuesto hasta el momento sería que determinados autoantígenos, muchos de ellos que se han identificado, junto con determinados estímulos que pueden ser traumas o infecciones, determinados medicamentos o la liberación de ciertas citoquinas como interleuquina 1 alfa, lleva a la activación de las células dendríticas residentes locales. Allí entonces habría una liberación de TNF-alfa, interleuquina 6 y TGF beta, pero en particular la liberación de interleuquina 23. Esta citoquina va a tener un rol central en expandir a las células residentes Th17 y células de memoria Th17 residentes. Estas células van a producir entonces interleuquina 17, interleuquina 21 y 22, que van a contribuir con la remodelación epidermal. A su vez, estas células dendríticas también van a migrar a los ganglios linfáticos regionales, donde van a inducir justamente un patrón de tipo Th17, las cuales a su vez van a ser reclutadas hacia los sitios de lesión. Dentro de esta remodelación epidermal, también no solamente proliferan las células epidermales, sino que proliferan los queratinocitos, que a su vez quedan liberando citoquinas inflamatorias. Y esto lleva a la perpetuación de un ciclo inflamatorio, seguido también por la angiogénesis. Más aún, sabemos que el patrón de tipo Th7 se asocia a un reclutamiento masivo de neutrófilos, que va a contribuir a su vez con el daño tisular observado. Actualmente hay una serie de tratamientos monoclonales, con anticuerpos monoclonales de uso terapéutico, que realmente están dando muy buenos resultados, y aquí solamente les dejo una lista a modo ilustrativo de los que se están utilizando hasta el momento. Muchas gracias y seguimos en contacto para los próximos seminarios.